de creer y me alcanza. Es tiempo de soñar que algo nuevo vendrá. Una oportunidad de Dios para ti se hará realidad si tú lo puedes creer. Cree, todo que es posible. Cree, nada es difícil. Cree, la victoria está en ti. Sí. Y hoy yo quiero que podamos, a través de la Escritura, mirar en un pasaje central cómo es importante que nosotros cambiemos nuestra estructura y rindamos nuestros pensamientos al Señor, para que esa estructura preconcebida no se vuelva en algo que entorpece los milagros de Dios a nuestra vida. Quiero hablarte de Naamán. Naamán era un general del ejército sirio. Era un ejército poderoso. Naamán era un hombre culto, un hombre estudiado, un hombre preparado. Y cuando tenemos una preparación militar, pues la disciplina y los métodos son bastante rigurosos. Tenía su uniforme de general, tenía sus medallas en su uniforme, tenía sus insignias. Se mostraba ante los demás como un hombre de respeto. Su uniforme le daba valor seguramente, pero debajo de ese uniforme su piel estaba con lepra. Y él tenía la enfermedad más temible y terrible de aquel tiempo. Y la lepra estaba consumiendo todo su ser. Entonces él oyó del profeta Eliseo, quien era un hombre de Dios, y decidió acudir con sus criados en busca del profeta. Y él se había ya hecho una idea de cómo iba a ser su milagro. Quiero que vengan a Segunda de Reyes, el capítulo, acompáñenme al capítulo 5, y vamos a leer desde el verso 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue feliz, o como dice la palabra, enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue, ¿cómo? Enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote lávate y serás limpio? Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó como limpio. Y muchas veces nos pasa a nosotros que cuando los planes no resultan como los preconcebimos, nos molestamos. Creo que todos tenemos en la familia alguien que se pone mal cuando los planes cambian. ¿Verdad que sí, mis hermanos? Alguien que diga amén. No me lo señales, solo dígame amén. ¿Sí o no? Que cuando nos cambian un plan, entonces uno se descuadra. Ahora imagínense este general de uno de los ejércitos más poderosos. Él tenía preconcebido que cuando iba a llegar donde el siervo, mira el verso 11 que tenía él en su mente, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano y tocará el lugar. O sea, Naamán decía que le iban hasta tocar la llaga. ¿Y qué dice? Y iba a ser sano de la lepra. Entonces ese general, ya con su estructura de hombre, viendo cómo Dios lo iba a sanar, llegó hasta este lugar, y cuando tocan la puerta donde estaba el profeta, oh sorpresa, no aparece el profeta, sino que aparece el siervo. ¿Sí? Diga, ¿qué puedo hacer para usted? ¿Verdad? Entonces ya de primer plano Naamán dijo: bueno, yo he venido a ver aquí al siervo de Dios. Entonces el siervo le dijo: espera un ratito, y fue en busca del profeta Eliseo. Y el profeta fue, y el siervo le dijo: profeta, allá afuera está el general Naamán, un general poderoso del ejército sirio. Yo creo que debes atenderlo porque está con lepra.
Entonces el profeta se voltea y dice: dile que se meta 7 veces en el río Jordán y será sano. Y se volvió al Instagram. Entonces el siervo tuvo que pasar y decirle: mire, general, dice el profeta que para que usted sea sano, vaya, sigue recto, derechito, va a ir hasta allá, ahí encuentra el Jordán, se sumerge 7 veces y va a ser sano. Bienvenido a Casa de Fe, un placer servirle. ¡Pum! Le cerró y se volteó. Y Naamán se enfureció, como algunos padres en el día que les han dicho que se queden con sus hijos en Fekids. Así. Se molestó. Dijo: no puede ser. ¿Por qué? Porque tenía una estructura de hombre preconcebida de cómo Dios tenía que obrar. Y yo quiero decirle algo: es una noche para echar abajo toda estructura de hombre, porque los planes de Dios son planes superiores a los nuestros. Sus estrategias son mejores que las nuestras. Entonces uno muchas veces está: yo voy a hacer el negocio porque fulano ya lo tengo así de que me compre el producto, y luego se presenta acá y luego se nos cae la venta y es un escándalo, una amargura. ¿Dios no prometió bendecirte acaso? Si Dios prometió bendecirte, a lo mejor no fue con Él, pero será por acá, porque los planes de Dios son mayores. Pero de que te bendice, te va a bendecir, porque ese es el corazón de Dios. Pero uno dice: no, porque no le puede vender. Esto no se hace, Dios, conmigo. No juegues con mis sentimientos. Y es todo un drama. Entonces Naamán se volteó y se iba. Y gracias a Dios aparecieron sus criados, que dijeron en el verso 13. Aquí está la clave de por qué hay estructuras de hombres tan distintas a los planes de Dios. Mire el verso 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? ¿Sabe lo que pasa con nuestras estructuras preconcebidas de hombres? Es que nosotros hemos concebido que lo difícil, que la gran cosa y lo complejo camina a la par de Dios. Entre más complejo y misterioso, más santo es. No lo entiendo, pero suena espiritual. Y hemos concebido que entre más grande cosa hacemos, Dios está de por medio. Porque nuestra mente de hombre no puede concebir, creer que con algo tan sencillo como sumergirte 7 veces se podría conseguir la cura de algo tan difícil. Porque el que sana no es el río, porque el que sana no son las aguas. El que sana es el Señor, que es especialista en los imposibles. Pero que a usted y a mí nos pone a hacer algo para probar nuestra fe. Y déjeme enseñarle algo: lo fácil que Dios te pone a hacer en esta tierra avergüenza lo complejo y sabio de este mundo. El punto es: hay que ver quién se apunta para hacer el ridículo. Porque Naamán no quería. Es más, Naamán salió con sus propias cosas y dijo Naamán: ¿para qué me voy a meter en esa agua sucia del Jordán? Yo tengo ríos limpios allá en Damasco. Allá nos vamos a sumergirnos, está bien. Y entramos a negociar. Nos sumergimos 7 veces, pero en el agua limpia. Síganme los buenos. No lo agarraron los siervos, los criados. Naamán, por favor, tiene que haber recontrapestado, porque dijeron: no, por favor, ven a sumergirte. Y yo me imagino a los criados: 1, 2, 3, no, y dale, porque te sanas o te dejamos, ¿verdad? Entonces ocurrió el milagro. Muchas veces nos vamos a encontrar humanamente haciendo el ridículo en las estrategias que Dios pone por delante. Es como cuando el hombre viene, ¿verdad?, enamorado y está un día esos que nunca se lo ve tan alegre, ¿verdad? Y se acerca a la mujer: mi amor, la ve cocinando. Yo quiero cocinar contigo, mi amor, ¿qué hago? ¿Y qué le dice la mujer? Anda, pon la mesa, ¿verdad? Porque sabe que si mete mano en el arroz lo va a ahumar. Entonces lo manda a poner la mesa y el otro va pero feliz, cuchillo, cubierto, vaso, tan contento, haciendo algo para que no dañen la comida. Pues parecido obra Dios.
Nos va a poner a hacer la mesa y a poner la mesa mientras Él prepara el plato fuerte de nuestro milagro. Amén. Así que tienes que aprender a gozarte en las cosas sencillas de la vida. A mí poner mesa, no, a mí llámame para hacer mínimo y fanesca. No me vas a llamar a mí a poner un vaso que le ponga. No, porque nuestra mente preconcebida no logra tolerar que en lo fácil y sencillo ocurran las cosas imposibles y difíciles. Dios se pone a hacer la mesa mientras Él cocina el plato fuerte. Amén. Entonces tenemos nosotros que agarrar los planes de Dios. Mire la mujer del flujo de sangre, 12 años enferma, gastando todo lo que pudo. Si le iban a hablar algo de ella, de cómo intentar curarse, ella sabía todo lo que se podía hacer, pero que inútilmente le había resultado. Pero ella leyó las escrituras, como en Isaías decía que por la herida de su costado fuimos sanados. Entonces cuando Jesús pasaba por el camino, lo que hizo ella en la fe le llevó a correr entre la multitud y tocar el borde de su manto. ¿Usted cree que cuando le contó el plan, a lo mejor a la vecina, qué le pudo haber dicho a la vecina? Tú estás loca, ¿cómo vas a creer que porque toques el borde, acaso el borde es mágico? ¿Acaso el borde tiene algo? ¿Tú ya estás cucú? ¿Acaso fue el borde? No fue el borde, fue el Señor que de Él salió el poder. Pero les pregunto, ¿esta mujer hizo lo difícil o lo fácil? Lo fácil, le tocó el borde, corrió y le tocó. Lo difícil lo hizo 12 años. Diga conmigo, lo fácil es mi tarea. Lo difícil es tarea de Dios. ¿Por qué? Mire Jeremías capítulo 32 y verso 27. He aquí que yo soy Jehová Dios de ¿cuánta carne? Yo soy Jehová de toda carne. ¿Habrá algo que sea? No les oigo. ¿Habrá algo que sea? Otra vez, ¿habrá algo que sea? No hay nada difícil para Dios, mis hermanos. Y hoy usted y yo tenemos que entender que cuando Dios nos pone a hacer las cosas, tenemos que optar por su plan. Que aunque tu cabeza diga que no tiene sentido, que zambullirse 7 veces, hacer el ridículo, como tocar el borde del manto, como dar vueltas sobre la muralla, va a conseguir un imposible, pues hoy aprende que lo que menos sentido puede tener para ti, lo tiene para Dios. Amén, casa de fe. Lo tiene para Dios. Con razón, Jesús repetidas veces dijo que había que ser como qué para entrar al reino de los cielos. ¿Como qué? Como niños. ¿Cuántos de ustedes jugaron a las congeladas de niños? Quiero ver cuántos jugaron a las congeladas. Gabriel, ¿tú jugaste? ¿Sí? Ven Gabriel, aquí. Eric, ¿tú jugaste? Sí, ven, rapidito, suban ustedes dos, quiero mostrarles algo. ¿Cómo era de niños? ¿Y qué decías? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué de niños? Cuando nos decían congelado, ¿cómo se quedaba uno? Ni pestañaba. Hombre, es paro, no estás congelado. No estás congelado. Pero uno de niño tiene la fe para creer en lo más sencillo, que cuando alguien dice congelado, y ahí uno se quedaba. ¿Y qué decía uno? Véngame a tocar, apúrate. Si uno que no se quedaba así. Y cuando lograba venir el otro corriendo, le decía, descongelado, ¿cómo salían corriendo los dos como los locos? Denles un aplauso a estos jóvenes. Hay que ser como niños. Así como cuando te decían congelado, Jesús dijo, pon la mano sobre los enfermos y sanarán. Tan sencillo como eso. Pero nuestra mente no cuadra en ver algo tan sencillo que traiga algo tan difícil. Moisés, frente al mar, solo tuvo 2 opciones huyendo de los egipcios. O se tiraba a nadar. ¿Y usted se imagina a 2 millones nadando? Si 5 en un barco, 3 seguro no salen. O se dejaban capturar y seguro morir. Entonces Moisés tuvo la genial idea de clamar a Dios. Pero bendito Dios que Moisés sabía cómo orar.
y no estaba confundido con la religiosidad. Usted se imagina a Moisés, para que nos responda a Dios, mínimo hay que hacer unos 15 minutos de oración. Si se pegaban 15 minutos de clamor, al abrir los ojos ya estaban en el cielo. Tenían que clamar y algo tenía que darse en ese momento. Entonces cuando Moisés clama, Dios le responde y le dice: coge la vara, extiéndela hacia el mar. Y ¿usted se imagina si nosotros hubiésemos sido Moisés? ¿Qué hubiésemos dicho? ¿Qué? Que no hay tiempo, coge, extiende y extiende sobre el mar. ¿Qué vara? ¿Qué ridículo? Yo soy tu hijo, yo te sirvo, Señor. No me vas a poner ahí a que se abra. Se los comían. Hay muchos que están comidos por el mundo y por el adversario por estar discutiendo a los planes de Dios, porque tu estructura de hombre no te da para lograr entender que con lo tan fácil de extender el brazo, algo sobrenatural iba a ocurrir. Y Moisés agarró y dijo: yo pongo la mano. Verás, Señor. Y tiene que haberle preguntado a alguien a la par: ¿qué vas a hacer? Ay, no sé, solo ora por mí. Y haberse volteado y decir: pásame la vara. Y todo el pueblo egipcio venía para cogérselos a ellos. Y él cogió y se paró. Ay, Señor, en tu nombre, Padre, voy a hacer el ridículo aquí. Deme la vara, deme la vara. Unos segundos de ridículo te convierten por una eternidad en un vencedor. Unos segundos de obedecer las estrategias de Dios. ¿Usted se imagina cuántos seguidores agarró Moisés en el Facebook al cruzar el mar? Si a 2 millones se llevó. ¿Usted se imagina? Pero otros hubiésemos dicho en la oración a lo mejor: no, Señor, déjate de bromas. ¿Cómo hacer el ridículo? Yo te sirvo, mi familia es sierva tuya, Señor. ¿Por qué tenemos que pasar esto? ¿Qué me vas a poner con la vara? ¿Qué me vas a mandar a sumergir? ¿Cómo vamos a hacer esto? Ya, Señor, pórtate serio. Así le oramos. Y luego vemos que nada pasa con nuestra vida. Pero hay otros que le decimos al Señor: como tú quieras, cuando tú quieras, de la forma que tú quieras. Y cuando hacemos esos planes, Dios se glorifica con milagros en medio de sus hijos. Dale el aplauso a la palabra del Señor. Cree, todo es posible. Nada es difícil. La victoria está en ti. Si hoy tú puedes creer, todo es posible. Nada es difícil. Lo mejor está en ti, aquí en Casa de Fe.